Primera de Pedro capítulo 1 del versículo 1 al 12. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Acompáñenme a orar. Padre de la gloria, te damos infinitas gracias nuevamente, Señor, por este día que en tu gracia nos presta, Señor. Esta hora, Señor, mediante tu palabra, Señor, tú nos ayudes, Padre, a entender estas grandes verdades, Padre Celestial, que están escritas en ella, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, venga a ser como Jeremías lo dice, Señor, como ese martillo, Señor, que quebrante nuestros corazones. Padre, que podamos salir de aquí, bendito Dios, con nuevas fuerzas, Padre Celestial, y Padre, también confrontados por medio de tu palabra, Señor. Tenemos, Padre, la Santa Cena y también vamos delante de su presencia, Señor, para que nos ayude por medio de su Espíritu Santo, Señor, a examinar nuestra vida, nuestro andar, nuestro caminar, Señor, con usted, bendito Dios. Padre, que en esta hora, como Isaías lo dice, Señor, que vayamos y estemos a cuentas con usted, Padre, en esta hermosa mañana. Gracias por tu infinito amor y tu misericordia, oramos. Amén. Puedes tomar tu lugar, hermano. En esta hermosa mañana únicamente vamos a mirar del versículo 10 al versículo 12, pero para dar, hermanos, un poco de contexto en general, hermanos, ya que Pedro, hermanos, en el versículo 12 termina hablando acerca de la salvación. Entonces, habíamos dicho, hermanos, que estos creyentes a los cuales Pedro escribe esta carta, hermanos, habían sido expatriados por causa, hermanos, del Evangelio. Ustedes recuerdan Nerón, hermanos, por su ambición de hacer crecer más la ciudad, hermanos, prende fuego a la ciudad de Roma y él culpa a los cristianos, hermanos, de ese tiempo. Los culpa. Entonces los romanos, hermanos, eran unas personas sumamente religiosas y les tomaron odio, hermano, a estos creyentes cristianos, y esa fue una también de las razones. Una fue el Evangelio, pero otra de las razones también fue que a causa, hermanos, de que Nerón enciende esta ciudad, los romanos, hermanos, les agarran coraje a los creyentes, y es por eso también parte de la persecución de la cual estos hermanos son expatriados a las provincias allá, hermanos, de Asia. Entonces, Pedro escribe esta carta, hermanos, para animarles, para fortalecerles aún en medio de esas circunstancias, aún en medio de esas pruebas, hermanos. Y Pedro, hermanos, empieza esta carta diciéndoles, hermanos, acerca de el amor y la gracia de Dios que Él tiene, perdón, hermanos, que Él tiene
para todos aquellos que creen en Él, que confían en Él. Pedro dice que Dios los ha escogido, que Dios los ha hecho renacer para una esperanza, que ellos tienen una herencia en los cielos incorruptible, incontaminada. Pedro dice también que ellos son guardados por el poder de Dios mediante la fe en Jesucristo, hermanos. Entonces estos hermanos estaban siendo animados y fortalecidos por esta carta que Pedro les escribe, hermanos. Y como miramos la última vez, hermanos, hace 2 semanas atrás, Pedro, hermanos, después de animarles en esta hermosa mañana, vamos a mirar nosotros entonces cómo las profecías del Antiguo Testamento habían profetizado de esta salvación. Y esto es muy importante porque miramos la gracia de Dios, hermanos, para el hombre que estaba destinada desde los tiempos pasados para hoy con nosotros. Gracias, hermano. Pongan sus ojos ahí en el versículo 10, hermanos. Pedro dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Pedro sigue, hermanos, con el mismo tema de la salvación que él empezó en el versículo 2 hasta el versículo 12. Y ahora Pedro escribe, dice en el versículo 10, que esta salvación que ya había sido anunciada por los profetas del Antiguo Testamento, hermanos, esta, hermanos, es una gran misericordia que tenemos por parte de Dios, hermanos, que la salvación que tenemos hoy tú y yo, hermanos, fue anunciada de tiempos pasados por los profetas del Antiguo Testamento. Estos profetas, hermanos, fueron hombres tan comunes y corrientes como cualquiera uno de nosotros, pero que Dios llamó para llevar un mensaje de parte de Dios. Estos profetas fueron portavoces de Dios en el Antiguo Testamento, hermanos. Miramos que Dios usó a estos profetas para anunciar la salvación que estaba destinada ahora para nosotros. Por ejemplo, hermanos, en el Antiguo Testamento tenemos algunos versículos donde nos muestra que estos hombres fueron usados por Dios, que fueron portavoces de Dios, que las palabras que ellos hablaron eran palabras de Dios. Por ejemplo, Oseas 12:10, yo se los leo rápidamente, dice: y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. En Amós capítulo 3 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Aún también en el Nuevo Testamento los escritores confirmaron que los profetas hablaron por parte de Dios. Por ejemplo, Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En Santiago 5:10 dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Todos estos hombres que anunciaron la salvación, hermanos, fueron hombres que Dios usó en su tiempo para que anunciaran de esta salvación que vendría, hermanos. Todos estos hombres fueron profetas que hablaron en el nombre de Dios. Ninguno de ellos habló por sí mismo. Estos hombres fueron profetas reales a los cuales Dios les dio las palabras para que anunciaran estas verdades al pueblo. Estos hombres fueron instrumentos que Dios usó para hablar al pueblo acerca de esta salvación. La palabra profeta, hermanos, tiene su raíz en la palabra griega profetes, que quiere decir el que habla delante, o en el sentido de proclamar, o aquel que habla por, o en el nombre de Dios. En otras palabras, el que habla por Dios, hermanos. Y creo que es bien importante, hermanos, mencionar esto, porque estamos viviendo, hermanos, en un círculo cristiano de hoy en día, donde muchos hombres se levantan y dicen o se creen que son profetas de Dios.
y se paran delante del púlpito y dicen: Dios me dijo que te dijera. Dios me está diciendo esto en este momento. Hermanos, y hay hombres más espirituales según ellos que se dicen llamar los ungidos de Dios. Y como iglesia, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado a quien tú escuchas detrás del púlpito, hermanos. Se han levantado muchos hombres falsos que se creen, hermanos, que saben mucho más, que tienen una revelación especial, hermanos, y muchas personas en sus iglesias están siendo engañadas. Estos profetas, los cuales Pedro escribe aquí, hermano, ellos fueron usados por Dios, directamente por Dios. Todo lo que ellos hablaban, hermanos, se cumplía. Por eso ellos decían: Dios ha dicho. Dios ha dicho. Y decimos, hermanos, que estos hombres son farsantes, son engañadores, hermanos, porque, hermanos, el oficio de profeta ya no está vigente el día de hoy. Hoy tenemos la Sagrada Escritura, hermanos, que Dios ha revelado. El canon se cerró. Todo lo que Dios quiso revelar, hermanos, está en la Escritura. ¿Quieres saber que Dios te hable? Lee la Escritura. Lee la Escritura. Estudia la Escritura. Ahí está la voluntad de Dios. Ahí están los deberes que debemos de hacer como creyentes. Ahí viene el sacrificio de Cristo. Ahí viene para dónde iba tu vida antes de ser salvo, hermano. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Hermano, estudia la palabra. Escudriña la palabra, hermanos. Y como le digo, es importante mencionar esto porque aún en el Antiguo Testamento había hombres, hermanos, que se decían ser profetas, pero que solo eran falsos. Por ejemplo, Deuteronomio 8:22 dice Jesús, Dios hablando: si el profeta hablare el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Por presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Fíjense lo que dice el versículo 20 de este mismo capítulo: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he mandado hablar, o que hablar en mi nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Hermanos, esto es algo peligroso, hermanos, para estos hombres que se levantan en el púlpito y dicen o se creen profetas, no tienen temor de Dios, hermano. Dios estableció que la profecía de esos hombres engañadores no se cumplía. El tal profeta tenía que morir, tenía que ser apedreado, hermano. Mas sin embargo, estos hombres que hoy tenemos delante de los púlpitos no tienen temor de Dios, son irreverentes, hermanos, pero algún día Dios les llamará a cuentas, hermanos. Mas no es así con los verdaderos hombres de Dios, los profetas de Dios. Las palabras de estos profetas fieles de Dios se cumplían porque Dios los mandaba hablar. Regresando al texto, hermanos, Pedro tiene en mente a los profetas del Antiguo Testamento, desde Moisés hasta Malaquías. Todos ellos hablaron de esta gracia que habría de venir. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén, Efratea, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel. Una, hermanos, profecía anunciada por estos hombres. Isaías capítulo 7, nacería de una virgen, 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Deuteronomio capítulo 18, profeta les levantaré de en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Es solo por nombrar algunos versículos, hermanos. Estos profetas, probablemente los que Pedro tenga en mente aquí, hermanos, son los que
registra en el libro de Lucas, cuando Jesús, después de resucitar, iba con los hombres camino a Maús, en el capítulo 24-25, entonces Él les dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando, dice, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Estos profetas anunciaron, hermanos, de esta salvación que llegaría a este mundo, hermanos. Todos estos profetas anunciaron entonces de la gracia de Dios. Ahora, esta palabra gracia es muy importante, hermanos. En su idioma original es charis. Esto es un favor inmerecido. Eso es lo que los profetas anunciaron, el favor inmerecido para el hombre, porque por esa gracia Dios dio la salvación a los hombres del Antiguo Testamento y ahora da salvación por medio de Jesucristo, hermanos. Miramos la gracia implantada en las Escrituras. Pablo, hermanos, escribe en Efesios 2:5: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Primera de Tesalonicenses 1:12 dice: para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. La gracia de Dios, hermanos, manifestada por medio de nuestro Señor Jesucristo ahora, en este tiempo. Aunque Pedro escribe que esta gracia era destinada para nosotros, esto no quiere decir que los hombres del Antiguo Testamento, hermanos, no tuvieron esa gracia salvadora. En el Antiguo Testamento Dios fue siempre compasivo con quien creyeron antes de que Cristo viniera. Por ejemplo, Romanos 4:3 dice: porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La fe de Abraham le contó por justicia. Noé, dice también Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y si regresamos aún más al principio, hermanos, en Génesis, tú conoces la historia. Dios había mandado a Adán a que no comiera de ese árbol, de ese fruto, pero Adán desobedece, hermanos. Adán desobedeció ese mandato. Ellos merecían la muerte, ellos merecían el castigo eterno, hermanos, mas Dios en su gracia cubrió su pecado con desnudez, con pieles de animales. Dios, hermanos, perdonó sus vidas. Ellos habían transgredido, hermanos, el pecado, habían desobedecido. Pero por la gracia del Señor, el Señor les perdona, hermanos, la vida. Entonces podemos mirar entonces que la gracia de Dios siempre ha estado disponible para los pecadores. La gracia de Dios no solo después de la venida de Cristo. Dios ha manifestado su gracia salvadora a lo largo de todas las Escrituras, y hoy, hermanos, también Dios muestra la gracia salvadora, hermanos, para tú, amigo, que nos escuchas o que nos visitas, que estás por primera vez. La gracia de Dios, hermanos, está abierta. Si te vuelves de tus pecados, de tus caminos. El salmista decía en el Salmo 3:8: la salvación es de Jehová, sobre todo su pueblo sea tu bendición. Salmo 27:1: Jehová es mi luz y mi salvación. Isaías 55:1: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid y comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Versículo 6: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase Jehová, el cual tendrá misericordia de él. Y al Dios nuestro, el cual será amplio
en perdonar. La gracia de Dios, hermanos, está a lo largo de todas las Escrituras. Estos son solo algunos versículos, hermanos, que nos dicen de esta gracia grande de Dios. Esta gracia ha estado disponible para otorgar perdón a todos aquellos que reconocen sus malas obras, que reconocen sus malos caminos y que se arrepienten de sus pecados. Ahora, regresando al texto, dice Pedro que esta gracia es destinada para nosotros. Llegó a su manifestación entera con la llegada de Jesús a este mundo. Es lo que el apóstol Juan nos dice en Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La manifestación entonces, hermanos, de la gracia de Dios se manifestó en el verbo que vino a este mundo a dar su vida por todos los escogidos. Después Pedro dice que estos profetas, hermanos, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Esto nos dice que estos profetas buscaron con una intensidad con que habían profundizado en sus profecías y con gran diligencia con que las habían investigado para comprender mejor la magnitud de la gracia de la salvación. Ellos anhelaban saber acerca de esta salvación que ellos buscaron de una manera muy cuidadosa en todo lo referente a la salvación. El versículo 10, la Nueva Versión Internacional lo traduce así: los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron cuidadosamente esta salvación. Ellos no perdieron el tiempo, hermanos. Cuando Dios profetizaba por medio de ellos, ellos no perdían el tiempo. Ellos buscaron, indagaron cuidadosamente, hermanos, a manera de aplicación para nosotros, hermanos, de la misma manera que estos profetas se esforzaban por estudiar acerca de esta salvación, hermanos, también nosotros debemos de esforzarnos, hermanos, a leer la palabra del Señor, a esforzarnos día a día a leer la palabra del Señor, a escudriñar la palabra del Señor. Estos profetas tuvieron un estudio diligente de la profecía que otros profetas que habían profetizado anteriormente acerca de esta salvación. Ellos no se quedaron de brazos cruzados a esperar ese tiempo. Ellos pasaban el tiempo indagando acerca de esta salvación destinada hoy para nosotros. Es tanto así que en el Evangelio de Mateo Jesús dice que estos profetas desearon y anhelaron ver esta profecía cumplida. Es lo que Mateo 13:16 dice: pero bienaventurados vosotros porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos, dice, desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Estos profetas, hermanos, desearon en su corazón ver cumplida esta salvación, mas sin embargo a ellos no se les permitió. Regresando al texto, versículo 11 dice: escudriñando. Estos profetas durante todo el tiempo anduvieron escudriñando. Los profetas tomaron su tarea en serio, ellos buscaban diligentemente porque sus palabras tenían que ver con la salvación del hombre, y acerca de dicha salvación ellos deseaban saber todo lo posible. Pedro escribe, dice también que estos profetas investigaron en qué persona y en qué tiempo vendría el Mesías. Los profetas sabían que el Mesías vendría, pero no sabían cuándo aparecería o cuáles serían las circunstancias de su aparición. Por eso es que buscaron, inquirieron diligentemente para cuándo llegaría ese tiempo. Por ejemplo, ellos sabían esto porque en Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo dará a luz una señal. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel. En el capítulo 9:6 dice: porque un niño es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los profetas, hermanos, estaban informados de algunos aspectos del Redentor prometido,
así como la iglesia está informada de la segunda venida de Cristo, pero no sabemos cuándo sucederá. Y esta es la razón por la que miramos en el Evangelio de Juan, como el pastor Melvin nos ha enseñado, los sacerdotes tenían un conocimiento de la llegada del Mesías Redentor. Es por eso que enviaron a hombres a preguntarle a Juan el Bautista, Juan 1:19. Este es el testimonio de Juan hablando cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarles, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo, dijo Juan el Bautista. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Pues entonces, ¿quién eres? Estos hombres sabían, hermanos, de la llegada de un Mesías. Por eso, hermanos, también ellos investigaban acerca de ello, por las profecías que habían sido dadas. En el capítulo 3 de Juan, Juan el Bautista llega a predicar y a bautizar en el Jordán, y mucha gente se preguntaba si él era el Cristo. Dice Lucas 3:15, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. El pueblo tiene un conocimiento acerca de la llegada del Mesías, por eso estaba a la expectativa. Versículo 11, vamos una vez más, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Después Pedro nos dice la fuente de dónde es que estos profetas anunciaron todos estos acontecimientos que estaban por venir. Dice Pedro que todo esto fue mediante el Espíritu de Cristo. Esta afirmación demuestra que el Cristo eterno e inseparable del Espíritu Santo obró desde el interior de los escritores del Antiguo Testamento para anunciar esta revelación de Dios. Estos hombres fueron usados por el Espíritu Santo para escribir esta revelación divina, tanto que Pedro en su segunda carta escribe, 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estos profetas, hermanos, no hablaron porque les nació hacerlo. Ellos fueron los instrumentos usados por Dios para revelar lo que Dios ya había dispuesto a hacer. Dios en su gracia usó no solo sus labios para anunciar las buenas de salvación, Dios usó también sus vidas, su carácter, su personalidad. Esto, amada iglesia, es de suma importancia, ya que Dios usa a los hombres que tienen cualidades o características para el servicio de Dios. Dios usa hombres y comunes y corrientes para su gloria, pero hombres fieles al Señor, hombres sometidos por completo al Señor, como lo fueron, hermanos, los apóstoles y los profetas también. Estos profetas anunciaron entonces sobre la salvación de Dios para los hombres mediante Jesucristo, hermanos. Ellos también anunciaron los sufrimientos de Cristo, hermanos, y en Isaías 52, 14 y el 53, 12 nos dice exactamente, hermanos, todo lo que pasó. Isaías hace esta profecía 700 años antes de que esto ocurriera. Y se lo voy a leer rápidamente, hermanos, porque todo lo que sucedió exactamente aquí pasó con él. Dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado por Dios y herido de Dios y abatido.
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, hermanos. Todo esto Isaías lo profetizó 700 años antes, y todo esto sucedió exactamente como está aquí, hermanos. Daniel profetizó de igual manera, 9:26, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Zacarías 13:7 dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiera el pastor y serán dispersas las ovejas. Todo esto fue profetizado y todo esto fue cumplido tal como se dijo. Regresando al texto, hermano, referente a esto, ¿por qué Pedro escribió entonces recordándoles lo que las profecías anunciaban acerca de los sufrimientos del Mesías? ¿Cuáles son las implicaciones de los sufrimientos del Mesías, por lo cual Pedro les dio importancia al ponerlos ahí? Esto es importante, hermanos, que el principio de que los inocentes mueran por los culpables fue establecido en el jardín del Edén, como lo miramos hace rato. Adán y Eva recibieron vestiduras de piel de animales para cubrir su vergüenza. Génesis 3:21, Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Esto es el primer registro de sangre derramada por causa del pecado. Más adelante este principio fue establecido en la ley de Moisés, Levítico 17:11, porque la vida de la carne y la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. Jesús tuvo que sufrir. Todos estos profetas dijeron que sufriría. Jesús tuvo que sufrir porque el sufrimiento era parte del sacrificio, pero la muerte física de Jesús era el pago requerido por nuestros pecados. En el Nuevo Testamento, el escritor de Hebreos nos dice en el capítulo 9:27, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Era necesario entonces el sufrimiento y la muerte de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados. El sufrimiento de Jesús en la cruz mostró la naturaleza devastadora del pecado, tanto que la ira de Dios cayó sobre el Hijo, el Mesías prometido. El Jesús en la cruz, hermanos, es el vivo retrato de lo grave que es el pecado, hermano, en el hombre. El Dios Santo, hermanos, vino a este mundo para salvar lo que se había perdido. Ese Dios Santo, sin mancha, sin pecado, tomó tu lugar y tomó mi lugar en la cruz para satisfacer la ira de Dios. Jesús sufrió y murió para asegurar la salvación de todos los que creerán en Él. Esa es la razón principal de los sufrimientos del Mesías, traer salvación para todos aquellos escogidos de Dios. Entonces, amada iglesia, Pedro escribe que estos profetas anunciaban por medio del Espíritu de antemano los sufrimientos de Cristo. Vamos al texto
Versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Después Pedro dice que mediante el sufrimiento del Mesías traía gloria, obviamente las que van a la resurrección, hermanos, y el regreso de Cristo. Dice otra versión, antes de que Cristo viniera al mundo, su Espíritu les enseñaba a los profetas lo que Él debía de sufrir aquí en la tierra, y también les enseñaba todo lo hermoso que sería después. Una de las glorias las podemos mirar en Isaías 53:11, que dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de todos. Hermanos, los sufrimientos y la muerte de Cristo, hermanos, vino a traer justificación a los escogidos. Estos sufrimientos trajeron la justificación de todos los elegidos, la ira de Dios quedó satisfecha, ya no hay más condenación, amados hermanos. Esto es grande y glorioso, que podamos entender que la muerte y el sufrimiento de Cristo trajo ahora al hombre el perdón de pecados, trajo redención, trajo justificación, santificación. Esto quiere decir que Cristo en la cruz acabó, hermanos, con el pecado que nos condenaba. Tú y yo, hermanos, íbamos al camino, al infierno, pero el sacrificio glorioso en la cruz de Calvario, hermanos, satisfizo la ira de Dios, y ahora somos personas redimidas por la gracia y única gracia de Dios, hermanos. Versículo 11 dice, a estos se les reveló, no para sí mismos. Pero dice que estos profetas sabían que las cosas que profetizaban no eran primeramente para el beneficio de ellos. Se les concedió el privilegio de anunciar lo que habría de venir en el futuro, la gran obra de salvación que habría de llevar a cabo el Mesías a través de su vida, su muerte y resurrección. Pero no se les concedió el privilegio de ver el cumplimiento histórico de esas profecías. No fue para sí mismo que anunciaron todas estas cosas, fue hoy para nosotros, hermanos. Nosotros tenemos un gran privilegio, mucho mayor que cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento. Piensa en esto, mi querido hermano, si tú eres un verdadero creyente, un discípulo de Cristo, estás en una posición más privilegiada que Isaías, Jeremías, Daniel o cualquier otro profeta del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos un entendimiento del plan de Dios de salvación que ninguno de estos profetas tuvo, porque no fue revelado para ellos. Ya Cristo vino, ya murió en la cruz, ya resucitó y ascendió a los cielos. Ya su palabra fue completada, nuestro entendimiento es mucho más claro que el de ellos. Por eso, como lo miramos hace rato, Jesús dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veáis y no lo vieron, y oír lo que oís y ellos no lo oyeron. Amada iglesia, hermanos, tenemos ahora un libre acceso al trono de gracia, ahora que disfrutamos de una mayor amplitud de la obra del Espíritu Santo. Ahora que sabemos lo que Cristo hizo por nosotros y conocemos con más detalles el plan redentor de Dios, porque contamos con las Escrituras completas. Esa es la revelación de la gracia destinada para nosotros, como Pastor Melvin nos está enseñando el Evangelio de Juan 1:14. El plan de Dios es dar a conocer estas buenas nuevas del Evangelio. Es que todo aquel que lo escuchara y respondiera con fe pudiera encontrar la salvación de sus almas, para que pudiera ser rescatado del infierno, pudiera ser redimido de sus pecados y el fin de todo obtener la vida eterna. Ustedes recuerdan, hermanos, en 2 de Pedro, él escribe, el Señor no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Pedro escribe esto porque había unos burladores que decían, ¿dónde está el regreso del Señor? Dices que va a regresar, ¿dónde está? Pedro dice que el día de hoy, hasta el día de hoy, Dios es paciente porque Dios quiere que los hombres se puedan arrepentir de sus pecados. Amada iglesia, a manera de aplicación, quizás alguno de los que están aquí aún no se han arrepentido de sus pecados y siguen viviendo sus propios caminos de maldad. Aunque la paciencia de Dios es muy grande, llegará el día en que se agote, entonces ya no habrá oportunidad. Y el tiempo de salvación es hoy. Arrepiéntete de tus pecados, tu manera de vivir que ofende a Dios. Volvamos al versículo 12, la otra frase dice, estos profetas administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Podemos mirar entonces que el Espíritu Santo no solo les dio revelación a los profetas del Antiguo Testamento, sino que también usó a los apóstoles para anunciar de la gracia de Dios, quienes anunciaron el Evangelio de esta salvación. Podemos ver que no existe ninguna contradicción entre el mensaje del Antiguo Testamento y el mensaje del Nuevo. El mismo Espíritu que inspiró a los profetas es el mismo Espíritu que inspiró a los apóstoles. No puede haber contradicción en alguna parte de estas secciones, ya que la primera de ellas prepara para la llegada de la gracia de Dios y la segunda es la consumación del cumplimiento de esta gracia de Dios por medio de Jesucristo. Entonces podemos ver, amada iglesia, que el Espíritu Santo es el poder de este mensaje y aunque ese poder no se manifiesta hoy de la misma manera, el Espíritu Santo obra hoy en día a través de la palabra predicada. Después Pedro dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Estos ángeles, hermanos, anhelan, desean fervientemente. Estos son seres espirituales, pero con naturaleza personal. Ellos no poseen un cuerpo, pero sí poseen intelecto, voluntad y emociones. Dice Gruden en su teología sistemática referente a los ángeles, y cito, podemos definir a los ángeles de la siguiente manera. Los ángeles son seres creados, espirituales, con juicio moral y alta inteligencia, pero sin cuerpos físicos. Fin de la cita. Dice Pedro que ellos desean fervientemente observar todo lo concerniente al desarrollo del plan de la redención. Estos ángeles están tan maravillados con el plan de redención, ellos mismos no pueden ser partícipes de esto como nosotros, hermanos, porque ellos no necesitan ser perdonados. Los ángeles de Dios son perfectos en santidad, sin pecado. Ellos no conocen la experiencia, lo que significa recibir el perdón de Dios. Amados hermanos, Pedro quiere que sus lectores entiendan el enorme privilegio que el Señor les ha concedido, mayor que el de los profetas del Antiguo Testamento y aún mayor que el de los ángeles. Dios nos ha hecho beneficiarios de su misericordia con la sangre de su Hijo, nos ha limpiado de todo pecado y nos ha concebido el don de la vida eterna. Si tú eres un creyente, amado hermano, si has nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, no existe en todo el mundo una persona más privilegiada que tú. El mundo, hermanos, llama afortunado o privilegiado a todo hombre aquel que posee riquezas, el de mayor influencia o poder, el más rico, el más famoso. Pero si nosotros ponemos todas estas cosas en una balanza y si lo comparamos con lo que Dios nos ha otorgado en Cristo por la pura gracia, mi amado hermano, lo que ellos puedan tener es basura sin Cristo. Agradezcamos, hermanos, por la gracia manifestada por medio de Jesucristo, de que si tú estás aquí, hermano, es por la gracia de Dios únicamente. Conclusión, hermanos, para finalizar. Entonces, estos profetas, hermanos, anunciaron esta gracia destinada hoy
para nosotros, bueno, para los oyentes de Pedro, pero en consecuencia también para nosotros. Nosotros hoy entendemos un poco más del plan de salvación que los profetas del Antiguo Testamento. Hoy entendemos, hoy sabemos que Cristo vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario y debemos ser agradecidos con nuestro Señor por ello. Hermano, oremos. Padre, te damos infinitas gracias por hoy podemos entender, Padre, un poco más, Señor, acerca de esta salvación, Padre Celestial, que aquellos hombres tuyos hablaron en el Antiguo Testamento, Señor, a lo largo de toda la Escritura, Padre Celestial. Ayúdenos, Padre, a ser diligentes, Señor, como ellos lo fueron, Señor. Con la venida del Mesías, ahora ayúdenos a nosotros a ser diligentes también con tu segunda venida, Padre. A escudriñar, a estudiar, a meditar en tu santa palabra, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo a este mundo para vivir una vida perfecta, una vida que nosotros jamás pudiéramos vivir. Gracias por su muerte y su resurrección, que es la que nos da esperanza eterna en los cielos, en esta herencia incorruptible. Reciba usted la gloria por siempre. Oramos. Amén.